Today we are going to study a new topic called rations and rotations. No, rations and proportions. What's the meaning of this topic in Spanish? Is razones y proporciones. Sí, ese es el tema del día de hoy que vamos a tener como objetivo de la clase, por así decirlo, para estudiar. Como lo que nosotros vamos a tener como resultado en nuestro aprendizaje son las razones y las proporciones. Ahora, el objective. El objective que tengo preparado es reconocer las definiciones de razones y proporciones para aplicarlos a ejercicios y problemas contextualizados. Ese es prácticamente lo que vamos a tener como objetivo y lo que yo quiero que ustedes aprendan con esta clase, ¿sí? Ahora, obviamente que nosotros tenemos que hacer una retroalimentación de la clase anterior, que fue de la formación o de las rectas notables de un triángulo, ustedes ya saben. También hicimos la congruencia. La congruencia nosotros habíamos dicho que es cuando hacemos algunas afirmaciones, utilizamos algunos criterios para demostrar que dos triángulos son iguales. Asimismo, nosotros vamos a trabajar con un poco de triángulos, con un poco de figuras, pero ya no orientados hacia lo que es la congruencia o la igualdad, sino a lo que son las razones y las proporciones que existen en nuestro diario vivir, ¿sí? Y en figuras que se asemejen entre otra. ¿Qué son las razones? Las razones es nada más, bueno, tomemos como cantidades A y B. Nosotros decimos que una razón es el cociente entre esas dos cantidades. Por ejemplo, tenemos la razón entre dos cantidades A y B es el cociente que existe entre ambas. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, puede estar una razón 5 dividido para 2. Esa ya es una razón, pero no le leemos como tal, no leemos 5 dividido para 2, sino nosotros tenemos que leer de diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, nos dice, la razón entre la altura de un triángulo y su base es de 8:3. Estos dos puntitos para mí me representan lo que son las razones. Y miren, y me dicen, tenemos que aquí en este tema en específico tenemos que ser muy ordenados y tenemos que seguir al pie de la letra de lo que nos dicen. Si nos dicen la razón entre la altura, entonces quiere decir que primero va la altura y su base va como denominador. En muchos en su libro incluso, o hay veces en los que en otras bibliografías aparece el antecedente y el consecuente. Entonces, esa es otra forma u otra nomenclatura de esta, pero vamos a utilizarlo únicamente como una razón específica como tal. No vamos a tener mucha simbología, sino estos dos puntitos que ven ustedes aquí, podríamos tomar como la razón entre dos cantidades. Y cabe recalcar que siempre es la división entre dos cantidades. Por ejemplo, miren, tengo en este caso h sobre b es igual a 8/3. Miren, la razón de la altura y la base es de 8:3. Miren, solo con esta altura o con esta forma en la que me están presentando este ejercicio, yo puedo decir, la altura de mi triángulo va a ser mayor porque tiene digamos, el numerador es mayor que el denominador. Ahí nosotros decimos, entonces si yo quisiera dibujar solo con esta razón, así tentativamente un dibujo, le haría que la altura sea muy grande a comparación de la base, ¿sí? Ahora, estas razones por lo general siempre nosotros tomamos como un numerito. Por ejemplo, digamos que Nicole tiene 12 años y la hermana tiene 24. Cuando nosotros decimos la razón entre la edad de Nicole y la de la hermana es de 1/2, quiero decir que mientras Nicole tiene 11 años, la hermana tiene 22. Y si es que yo le cambio de forma, por ejemplo, la razón entre la edad de la hermana y Nicole es de 2. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que en este caso la hermana de Nicole tiene el doble de años, ¿ya? Esto nos vamos a representar o vamos a realizar ejercicios y vamos a tener más claro de qué es una razón cuando realicemos algunos ejercicios que les tengo preparado. Pero eso es lo único que quiero que tengan en consideración. Una razón es prácticamente
la división entre dos cantidades, pero estas dos cantidades pueden ser, por ejemplo, la división entre el número de manzanas y el número de niños. Puede ser entre la cantidad de infectados y la cantidad de personas no infectadas por el coronavirus. Entonces, siempre vamos a relacionar dos cantidades y dos variables. Por ejemplo, como les había dicho, las manzanas y los niños. Vamos a relacionar lo que es el agua y la luz. Entonces, así vamos a ir relacionando estas razones. Una razón siempre es una división entre dos cantidades y como tal se tiene que trabajar, ¿ya? Vamos con algunos ejemplos que le tengo preparado para el día de hoy. Entonces, les voy a dejar de proyectar esto y les voy a proyectar mi pizarra que yo tengo. Veamos. Espérenme un segundo. Ahora sí voy a compartir. Solo espérenme un segundo hasta encontrar porque no sé. ¿Por qué no se abre mi pizarra? Y aquí está. Open board. Ya, aquí está, miren. Nos dice mi primer ejercicio, si están observando, ¿no es cierto?, en la pantalla. Nos dice, encontrar la razón entre los dos segmentos de recta AB y CD. Miren lo que nosotros tenemos como datos específicos. Tenemos dos segmentos de rectas, miren, AB de esta cantidad de metros, digamos, de la longitud que tiene esta recta, dígame. Yo veo examples. ¿Está viendo examples usted? Ajá. Entonces, igual yo. Esperen un segundo. Igual. Ya, ahí. Igual, ya, ahí sí está bien. Ya. Entonces, fíjense y observen en este caso, nos dice encontrar la razón entre los dos segmentos de recta AB y CD. Miren que nosotros tenemos dos rectas, AB, porque nosotros sabemos que siempre ponemos al inicio y al final las letritas para que nos denominen. Ya les había dicho en la clase anterior que las rayitas encima de dos letras quiere decir segmento de recta, o si estamos hablando de una figura, quiere decir el lado de la figura. En este caso solo nos están dando rectas, nada más. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que me dicen es encontrar la razón, esto, entre los dos segmentos A y B. Aquí tenemos que ser muy específicos. ¿Por qué? Porque si primero me dice AB, entonces yo le voy a poner R de razón, voy a hacerle un poquito más gruesa, R de razón igual a, nos dice, ¿qué era una razón? La razón era siempre la división entre dos cantidades. Entonces, ¿cuáles son las cantidades que yo voy a dividir? El segmento AB sobre el segmento CD. ¿Sí? Y eso es lo que yo tengo que tomar en consideración para poder hacer la razón, siempre en orden. Ahora, ¿qué pasa si les hubiera dicho encontrar la razón entre los dos segmentos CD y AB? Entonces, primero iba el CD y luego iba el AB, porque tenemos que ser muy ordenados. Lo primero que me digan que haga, entonces lo primero que va como numerador, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ir reemplazando los valores. ¿Cuál es la cantidad o la longitud que tiene AB? La longitud que tiene AB es 6 y la longitud que tiene CD es 9. Ahora, ¿cómo se lee esto? Esto se lee 6 es a 9. Así es como se lee una proporción. Así es como nosotros vamos a leer. Ponemos 6 es a 9 cuando estamos hablando de razón. ¿Sí? Cuando estamos hablando únicamente de razón como tal. Así es como se lee. No se lee 6 dividido para 9. En lo que son razones, se lee de esta forma. 6 es a 9. ¿Ya? Ahora, si es que nosotros queremos sacar una única cantidad, por así decirlo, lo único que tenemos que hacer es la división entre 6 y 9. Entonces, nosotros al rato de tener un valor único, podemos hacer en la calculadora, o podemos simplificar, o podemos hacer mentalmente o a un ladito, ¿sí? Yo voy a utilizar lo que es
la calculadora que tengo aquí mismo en el programa para saber cuánto es la razón como tal, ¿sí? Entonces, no, aquí no está. Aquí. Entonces, cuando estemos trabajando sobre esta parte en específico de las razones, tenemos que encontrar cada uno de lo que nos estén diciendo. Si primero nos dicen el segmento AB sobre el segmento CD, entonces el primero va el numerador, el segmento AB, y luego el denominador, ¿sí? Así es como nosotros tenemos que trabajar cada una de estas. Entonces, le pongo aquí mi calculadora. Y lo único que tengo que hacer es, obviamente, la parte de la que nos están diciendo en la calculadora, ¿sí? Por ejemplo, 6, sí están viendo, ¿no es cierto? 6 dividido para 9. Y le ponemos el resultado, perdón, aquí ya se me borró, se me fue. 6 dividido para 9. Y voy a encontrar un único resultado que ha sido 6,66. Entonces, eso le podemos poner aquí nosotros. R ha sido igual a 6,66. Y ya tenemos la razón que existen entre esas dos. Ahora, en este curso no vamos, obviamente, a especificar qué es cada una de estas, pero tenemos que entender que cuando nos dan una razón, esa razón se tiene que cumplir para todo el tiempo, ¿sí? No solo porque digo esta razón 6,66 y luego que pase, digamos, un tiempito, empezaron a crecer esas rectas y ya tienen otra razón. No, una razón de cambio nosotros vamos a tener siempre de la misma cantidad, ¿sí? Esa no puede cambiar. Entonces, y tiene que darnos el mismo resultado, que es 6,66. Entonces, eso como una parte de aquí de lo que estoy viendo, de lo que es la razón. ¿Ya? Preguntas hasta aquí, niños. Profe, Dígame. Sí, pregúntenme nomás. usted mandó un deber para mañana, ¿cierto? Sí, el deber para mañana es justamente de estos, de razones y proporciones. Únicamente son 3 ejercicios, pero son algo similar a lo que les estoy proyectando aquí, ¿ya? Pero es que Entonces, en el deber nos pide como triángulo. ya, eso ya Entonces, vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, dibujar pares de segmentos que estén en la relación indicada. Miren que aquí nos están dando AB sobre CD es igual a 1/2, o esos segmentos de recta. ¿A qué me refiero o a qué se refiere? Y ahora sí vamos a hacer la anotación y vamos a entender qué es una razón. Una razón nos están diciendo específicamente que cuando AB valga 1 de longitud, digamos, comencemos con la unidad. Si AB tiene de longitud 1, CD va a tener de longitud 2. Por ejemplo, otra de las formas en las que yo puedo hacer un segmento de recta o dibujar pares de segmentos, lo que yo tengo que recurrir es hacer, por ejemplo, lo que se le denominaba y lo que ya estudiamos como ustedes, que es la amplificación de fracciones. ¿Se acuerdan cómo amplificar una fracción? Únicamente a la razón le multiplicábamos por un mismo número. Esa era la ampliación o la amplificación. Digamos que yo no quiero hacer de estas unidades de medida, si yo quiero hacer de cualquier otra unidad de medida. ¿Cómo voy a realizar esto? Únicamente voy a ampliar la fracción. Voy a ampliar y digo, no quiero trabajar con un medio, sino quiero trabajar con una fracción equivalente, como también ya lo estudiamos al principio. Entonces, le voy a multiplicar por un 3. Le multiplico a 3 arriba y a 3 abajo. Así hacíamos la multiplicación y la amplificación de fracciones. Y le multiplicábamos 1 por 3, 3, y 2 por 3, 6. Porque si se dan cuenta, 3 sextos es igual a 1/2, solo que escrito de diferente forma. Entonces yo digo, sí, con esta yo sí quiero trabajar. Entonces le voy a dibujar al segmento, voy a hacer voy a dibujar esos segmentos AB. Me dicen que el primer segmento AB tiene que ser de 3 centímetros y el otro tiene que ser de 6. Siempre tiene que cumplirse la misma parte en específico. Y ya está dibujado los segmentos de recta que quiero. Este es el segmento A, B, y este es el segmento C, D, y ya está dibujado.
Ahora, ¿qué pasa si es que yo hubiera dicho, no, yo no quiero trabajar con esas medidas, sino quiero trabajar con otras? Pero siempre se tiene que cumplir una misma razón, no puede cambiar y tiene que cumplirse esta razón. Que CD sea el doble que AB, eso me quiere decir. O que AB sea la mitad de CD. Miren, podemos leer de dos formas una razón. Miren, el segmento CD es el doble que el segmento AB. O se puede leer también de la siguiente forma. El segmento AB es la mitad del segmento CD. Si ven las formas en las que nosotros podemos leer una razón y tiene un significado en este caso, ¿ya? Ahora, para nosotros cumplir con todo lo que nos estén diciendo, yo entonces quiero decir, no, mejor le voy a multiplicar por 4. Para amplificar, voy a multiplicar por 4 aquí y por 4 acá. Entonces, 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. Y entonces quiere decir que el segmento AB va a tener de longitud 4 y el segmento CD va a tener de longitud 8 y va a seguir manteniéndose como tal. Entonces le voy a dibujar esos mismos segmentos. Este va a ser de 4 y el de abajo va a ser de 8. Y ya tengo los segmentos de recta que me están pidiendo. Este es el segmento Jaime. AB. Este es Profe, el podemos poner así cualquiera. cualquier letra. Si es que les piden dibujar segmentos de recta, pues dibújenle y ustedes pónganle que cumpla con la misma característica, pero cuando ustedes les digan, les den una razón, miren, aquí ya les están dando una razón primaria, digamos, el origen, digamos. Ustedes pueden dibujar cualquier tipo de fracciones y de segmentos de recta, pero que al fin y al cabo cumplan con esta característica que sea de un medio. ¿Y cómo le hago eso? Me voy y recurro a lo que son los segmentos de recta como tal, ¿sí? Y los segmentos y las fracciones equivalentes y más específico la amplificación. Multiplico por un mismo número tanto al numerador y al denominador y ya tengo un segmento de recta que cumpla con esta característica. Porque partimos del un medio. Acá también miren, partimos del un medio para dibujar dos segmentos de recta que sean iguales al fin y al cabo, cumplen con la misma razón, ¿ya? Preguntas hasta aquí, niños. Ninguno, Siempre ese entonces, mismo método. claro. Entonces, miren, acá nos dan otros segmentos de recta. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué abajo está 1/2 por 4/4 igual 4/8? Aquí porque porque por ejemplo, yo digo, no quiero trabajar con que mida 3 y 6, sino yo quiero trabajar con otras medidas. Si yo quiero trabajar con otras medidas, parto de la razón de la que nos están dando, que es un medio, y le multiplico por la cantidad que yo quiera. Por ejemplo, hubiera puesto aquí 5 sobre 5. Entonces, 5 décimos, y le hacía de 5 y de 10. Pero siempre que se cumpla con esa característica, ¿ya? Ya. Entonces, aquí vamos a hacer, miren, esta es la razón que nos dan y tenemos que dibujar el segmento de recta o los segmentos de recta que cumplan con esta razón. Entonces, yo quiero trabajar con longitudes, con una longitud que cumpla con esa misma razón, pero quiero hacerle de diferente medida. Entonces, voy a multiplicarle por ejemplo, por 2 aquí. Y también por 2 acá abajo para saber cuál es la fracción con la que voy a trabajar. 5 por 2, 10 y 3 por 2, 6. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener mi segmento FG de 10 centímetros de largo y el segmento HI de 6 centímetros de largo o de 6 metros o de lo que nos estén, la unidad de medida de la que nos estén hablando. Entonces, voy acá, le dibujo. El primero era de 10, entonces le hago 3, 6, 9, 10. Yo tengo cuadritos aquí para poder contar. Y el otro entonces es únicamente de 6, que sería hasta aquí. Y ya tengo los dos segmentos de recta que cumplen con la característica que nos dijeron al principio, que sea de 5 tercios, que la razón sea de 5 tercios, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que no quieren ustedes amplificar esa razón y quieren trabajar con la que nos dan al principio? Entonces, si ustedes quieren trabajar con la que nos dan al principio, lo único que tienen que darse cuenta que FG o el segmento FG va a medir
5 metros y el HI va a medir 3. Voy a hacer otro segmento de recta similar y que sea de la misma forma, pero utilizando las medidas de 5 y de 3. Y ya está. Estos segmentos de recta, estos pares de segmentos de recta que yo dibujé al principio y con este de azul, son al fin y al cabo lo mismo, ¿ya? Aunque tengan diferente longitud, la razón sigue siendo la misma. Esa no cambia y la razón es de 5 tercios, ¿sí? Y ya está este dibujo de estas razones como tal, ¿ya? Preguntas, niñas. Lo único que tienen que darse cuenta es en la razón, ¿sí? En esto. Esta es la razón, por eso nos están dibujando. ¿Y esa es la Dibujan respuesta? pares de segmentos que estén en la relación indicada. ¿Mande? ¿Y esa es la respuesta, profe? Claro, cualquiera de estas puede ser o esta de rojo o esta de azul. Cualquiera de las dos es una respuesta correcta porque están indicándome la relación 5 tercios, ¿ya? Ya. Igual acá, miren. Esta es la misma que esta, cumplen con la misma característica, ¿ya? No porque yo no quiera dibujar con un mismo número, entonces voy a cambiarlo. Entonces, eso siempre tienen que tener en consideración, ¿ya? Dígame. Profe, o sea que con que cumpla la primera, la orden, Exacto. puede ser cualquier otro número. Cualquier otro 3, número. 6, No. ¿no? Claro, aquí en la multiplicación sí tiene que cumplir con cualquier número, pero siempre parto de mi razón. Miren, 5 tercios, parto de mi razón. Aquí miren, para hacer estas dos, partí de mi razón para multiplicarle por 3 y por 3. Para las líneas que están de verde, partí de mi razón para amplificar a esa fracción y saber cuáles son las medidas o las longitudes que tiene cada una de ellas, ¿ya? Profe, Dígame. aquí verá, hay una cosa que no entiendo del dibujo que usted nos mandó los ejercicios, ¿Ya? que está tipo en el A 40 y luego está la letra B, luego 40 otra vez y luego C. Así. ¿De qué ejercicio está? Ah, me está hablando de esa escalera, de esa especie de escalera. Ya, eso ya vamos a ver, Ajá. eso se llama proporción, ¿ya? Ya, Pero profe. sigamos con los ejercicios. Nos dice, miren aquí, el segmento AC de 12 centímetros está dividido por el punto B. Miren, acá tenemos el segmento de recta AC y está dividido por esta letra. En dos segmentos, miren que nos están dando ya dos segmentos. El rato de que yo divido una recta en un punto ya nos dan dos segmentos. El primer segmento que va de A a B y el segundo segmento que va de B a C. Este es el segundo segmento, ¿ya? Estamos claros hasta aquí, ¿no es cierto? Si yo le divido a un segmento, digamos que ustedes tienen una tira de qué sé yo, de una cinta de colores, y ustedes le dividen, están dividiendo en dos segmentos al fin y al cabo, ¿no es cierto? O en dos partes, como se les dice, ¿ya? Ahora dice, cuyas medidas están dadas por la razón 2 tercios. Ah, entonces yo lo que tengo que poner es, ¿cómo nos dicen? AB y BC. Si primero está AB, entonces le voy a poner AB sobre BC es igual a 2 sobre 3. ¿Por qué puse esto? Porque nos están diciendo en dos segmentos AB y BC cuyas medidas están dadas por la razón 2 y 3. Y por eso tenemos que ser muy ordenados, porque si primero va el 2, entonces primero el numerador, luego el denominador, 2 y 3. ¿Ya? Hasta aquí preguntas, niños. Estoy haciendo todos los ejercicios que no les mandé de deber de su libro para que vean que también le podemos hacer la utilidad aquí en los ejercicios que les presento. Nos dice, indica la medida de cada segmento. Ahora, ¿cómo voy a hacer esos segmentos? En primer lugar, lo que yo tengo que hacer es esto, verán, niños. Cuando tengamos algo como esto, lo que ustedes tienen es que multiplicar en cruz, así. ¿Ya? Quiero decir que el 3 va acá, AB igual a 2BC. ¿Ya? Los denominadores cambian. Este denominador pasa a la parte de acá
y este denominador pasa a la parte de acá. Así se le multiplica cuando tenemos una fracción, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Siempre hay que hacer así cuando está en un problema como este. Exacto, cuando tengamos un problema como este tenemos que realizar de esta forma, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tomar en consideración? Todavía yo no sé cuánto mide ahora, ¿cómo podré medir? Ah, me dice, el segmento AC es de 12 centímetros. Quiere decir que AB, verán que es lo que voy a poner, quiere decir que AB, que es mi primer segmento, más BC, ¿cuánto tiene que medir AB más BC? 12 centímetros, ¿no es cierto? Tiene que medir 12 centímetros. ¿Por qué? Miren, 1 y 2, los dos segmentos, si le sumamos, tiene que ser igual a la medida del segmento A y C, de 12 centímetros, ¿no es cierto? Ahora, miren lo que vamos a hacer. Acá tengo una B, acá tengo una B, aquí tengo un BC y un BC, pero vamos a fijarnos siempre en la primera. Como aquí me dice 3AB, y yo solo tengo AB, lo que yo voy a hacer es multiplicarle a ese AB por 3. Para que me quede igualito como la primera parte que tengo acá. 3AB. Pero si le hice con esto, tengo que hacerle con todos en mi ecuación, porque si no se me va a alterar como tal, ¿ya? Entonces le pongo 3BC igual a 12 por 3. ¿Ya? Si yo le quiero hacer, digamos que aquí hubiera estado un 5. Entonces aquí le pongo 5AB más 5BC igual a 12 por 5. Ya le multiplico a todos los términos por un mismo número. ¿Ya? Entonces me va a quedar esto, 3AB más 3BC. ¿Cuánto es 12 por 3? Denme calculando en su calculadora, por favor. Yo también voy a hacerle lo mismo. ¿Cuánto, profe? 12 por 3. 36. 36. Aquí le hacemos 6. 12 por 3 por 3 igual a 36. Perfecto. 36. ¿Ya? Entonces, esto sería igual a 36. Hasta aquí, niños, preguntas. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque necesito para poder calcular cuáles son las medidas de los segmentos. ¿Por qué hago esto? 3AB y 3AB, miren que tengo un 3AB y un 3AB. Entonces, a este le voy a sustituir por su valor. ¿A qué es igual 3AB? Ah, 3AB es igual a 2BC. Más, aquí ya me he olvidado el 3, miren niños. Más 3BC igual a 36. Preguntas hasta aquí. Este fue un paso muy importante que hice. ¿Por qué hice esto? Porque necesito, miren, aquí ya tengo términos semejantes. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo la sumatoria de términos semejantes? Cuando tengo la misma parte en común, entonces se le suma. 2 más 3, 5 BC igual a 36. ¿Ya? Y esto, ¿cómo sé cuántos vale BC? Para cuando tenga un número al lado de mi segmento, lo único que tengo que hacer es la división de esto para esto. Quiero decir que le voy a hacer esto. En mi calculadora pongo 36 dividido para 5, que está al lado del BC. Y me da un valor de 7,2. Eso mide el segmento BC, 7,2. ¿Y cuánto entonces valdrá mi segmento AB? Entonces mi segmento, voy a ponerle más bonito, mi segmento AB es igual a los 12 centímetros que hay en todo, menos lo que ya saqué del segmento BC, que es 7,2.
Entonces mi segmento AB es igual a... Hago esa en la misma calculadora, hago eso. Pongo aquí 12 menos 7.2 y me va a salir el resultado que es 4,8. Y ya tengo el resultado de cuánto mide el segmento AB y el segmento BC. ¿Sí, niños? Para que podamos hacer, nos dice el mismo segmento, nos dice el segmento AC de 12 centímetros, miren, quiere decir que todo esto de aquí, les voy a marcar, que todo esto de aquí mide 12 centímetros, así tal cual me está diciendo. 12 centímetros. Ahora, está dividido por el punto B. Digamos que ahí ustedes les van a cortar, digamos. En el punto B ustedes midieron y le van a cortar. Y sí o no que cuando ustedes cortan van a tener dos segmentos. El segmento 1 o la primera parte de esa cinta que ustedes cortaron y la segunda parte le dividen en dos. A eso quiero decir. ¿Ya? Ahora nos dicen dos segmentos AB, perfecto, miren, AB y el segmento BC, cuyas medidas están dadas por la razón 3 y 7. Ahora, ¿cómo yo encuentro entonces esa división o esa razón? Dice, indica la medida de cada segmento. Voy por orden, voy a hacer paso a paso igualmente. Nos dicen, los dos segmentos AB y BC están en una relación de, miren aquí, eso tenemos que cumplir siempre, 3 y 7. Preguntas hasta aquí, niños. ¿Preguntas? Ninguna. Siempre así. Ya, siempre así cuando trabajemos con esta parte de aquí. ¿Cuál era el segundo paso que tenía que hacer? Este 7 se va acá y este BC se va acá. ¿Ya? Por lo tanto, yo tendría 7 AB igual a 3 BC. ¿No es cierto, niños? ¿Sí o no? 7AB es igual a 3 BC. Ya, preguntas hasta aquí. Camila, preguntas. No, señor. Camila Solórzano, preguntas. Nada, dice. Ya. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Voy a sumar. ¿Cuánto mide el segmento AB? Señor Jara, usted me va a ayudar. ¿Cuánto mide AB más BC? ¿Cuánto mide, señor Jara? AB más BC. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto cree usted que va a medir? Miren, AB más BC. Incluso ya les puse acá abajo. 12 centímetros. Exacto, mide 12 centímetros. Por esto, miren. Ya. AB más BC. ¿Ya? AB, esto. Y si le sumo esto, entonces me va a salir 12. Preguntas hasta aquí, niños. No, ahora sí ya no. Ya. Ahora, vemos. Hay una B. Acá también tengo un AB. Si este es 7, entonces acá también tiene que haber un 7. Entonces le pongo 7AB más, como le multipliqué a este por 7, a todos le multiplico por 7. ¿Se acuerdan que el anterior multiplicamos por 3? Entonces a todos por 3. Si aquí vamos a multiplicarle por 7 o le vamos a poner el 7, entonces todos con 7, ¿ya? Profesor, E incluso este. porque pone más. ¿Mande? Sí, es multiplicación porque pone más. ¿Aquí? Donde dice 7AB más 7BC. Porque tenemos que seguir, mire, yo solo le añadí el 7 aquí, pero tenemos que seguir tal cual nos dice esto, ¿ya? 7AB más 7BC igual a 12 por 7, ¿ya? Solo le aumento los 7 al lado de cada número, ¿ya?
Ahí sí estamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer es 7AB más 7BC. ¿Cuánto es 12 por 7? Ayúdenme calculando, por favor, cuánto es 12 por 7. En su calculadora, yo también voy a... 24. No creo No, que sea 34 creo 24. que sería. Vamos a ver, ¿cuánto 84. es? Es 84. 4. Voy a ponerle aquí mi calculadora. 84, profe. Ya, perfecto. Entonces, para las personas que recién toman la calculadora, ustedes ponen 12. 84. Ya, muy bien. 12 por 7. Y le ponen igual, 84. Tal cual me dijeron sus compañeros. ¿Preguntas hasta aquí, niños? Ahora, miren que yo tengo un 7AB y acá también tengo un 7AB, entonces aquí le voy a reemplazar por su igualdad. ¿A qué me refiero reemplazar por su igualdad? ¿A qué es igual 7AB? 7AB es igual a 3 BC. Perfecto, niños. Es igual a 7 BC. Más 7 BC igual a 84. Y como aquí hay términos semejantes, ¿se acuerdan de las expresiones algebraicas? Miren, aquí tengo BC más BC. Quiere decir que le voy a dejar esto y únicamente le voy a sumar 7 más 3, 10 BC. ¿No es cierto? Porque los términos semejantes se sumaban cuando eran semejantes o cuando tenían las mismas letras, como les había indicado. Esto es igual a 84. Entonces, para sacar solo cuánto vale el segmento BC, lo que yo voy a hacer es dividir aquí en la calculadora. Voy a hacer esto, 84 dividido para el valor que hay al ladito del BC, que es 10. Y me va a salir 8,4. Perfecto, niños. 8,4. Eso es lo que mide el segmento BC. 8,4 centímetros. Y yo ya tengo el segmento BC. Lo único que tengo que sacar es el segmento AB. ¿Y cómo hago esto? Lo único que tengo que hacer es AB va a ser igual a 12 centímetros, que es el total de lo que mide este segmento, menos lo que mide el segmento BC, que es 8,4. Por lo tanto, mi segmento AB es igual, hago en la calculadora igualmente esto. Pongo 12 menos 8,4. Perdón, voy a borrar. Igual, 3,6. Es igual a 3,6 centímetros. Y yo ya tengo el ejercicio como tal. ¿Ya? Y yo ya sé cómo resolver este tipo de ejercicios. Lo único, niños, vuelvo a repetir, lo único que ustedes tienen que hacer es ver qué, en este caso, qué longitud hay y qué relación hay entre esas dos longitudes. ¿Ya? Y para mostrarles uno más que es del deber que ustedes tienen que hacer, pero con otras razones como tal, nos dice: una soga de 100 centímetros es como el del deber que ustedes tienen en el ejercicio número 15, me parece. Como del deber, prestarán atención. Una soga de 100 centímetros se divide en dos segmentos. Entonces, yo voy a dividir a este segmento, voy a dividir en dos. Aquí digamos que le pongo la división. Le divido en este segmento 1 y en este segmento 2. ¿Ya? Y en este segmento 2. Así nos están diciendo, miren, y todo esto mide 100 centímetros. Todo esto mide 100 centímetros. Se divide en dos segmentos cuyas longitudes están en una razón de 1 a 4. Entonces quiere decir que la longitud 1, miren, longitud 1
dividido para la longitud 2, la razón entre estas tiene que ser de 1 a 4. ¿Ya? Así es como tenemos que realizar cuando tengamos. Ahora, ¿qué pasa si es que en el ejercicio nos dice de 1 a 3? Entonces ustedes ponen 1 a 3. ¿Ya? ¿Preguntas, niños, hasta aquí? ¿Puede enviar el link, profe? Video. Sí, del video sí les voy a enviar. Entonces, Gracias. ya. Preguntas, niños. Pregúntenme todo lo que me puedan preguntar ahorita, pero en clase. Ahora, ¿qué hacía con esto? Voy a hacer con este color. Este le pasaba acá, el 4 le pasaba acá y el L2 le pasaba acá. Entonces, le voy a hacer eso como tal. Sería 4 veces la longitud 1. L1 es longitud 1, ¿ya? O sea, esta longitud 1 y esta es la longitud 2. Para saber cuánto mide, me dice. Igual a 1, longitud 2. Preguntas hasta aquí, niños. ¿Sí estamos entendiendo? Ya. Entonces, a usted le voy a preguntar, Maite Fajardo. ¿Cuánto mide la longitud 1 más la longitud 2? ¿Cuánto cree que mide la longitud 1 más la longitud 2? 5. ¿Mide? 100. 100. Mide 100, perfecto. ¿Ya? Mide 100 centímetros. Porque miren, longitud 1, longitud 2. La sumatoria de todo esto me van a dar los 100 centímetros de la que me están hablando. ¿Ya? Ahora miren, aquí yo tengo 4 longitud 1 y aquí solo tengo longitud 1. Entonces, ¿qué es lo que yo le hacía? Ponía el 4 al lado de la longitud 1, más, como le multipliqué por 4, aquí también por 4, longitud 2, igual a 100 por 4. Eso era uno de los pasos que teníamos que hacer. ¿Ya? Preguntas hasta aquí, niños. No, hasta ya. Entonces, ¿a cuánto equivale la longitud 1? Perdón, 4 veces la longitud 1. 4 veces la longitud 1 es igual a 1, longitud 2. Solo le estoy reemplazando por su igualdad, ¿no es cierto, Maite? 4L1 es igual a 1L2. Entonces, solo le estoy reemplazando. Más 4L2 igual a, aquí tengo que hacerle la multiplicación. ¿Cuánto es 100 por 4? 400, ¿no es cierto? Sí. Ya, 400. Entonces, le voy a solo sacar mi calculadora para tenerla aquí a un ladito por si acaso necesito. Aquí está. Ya, ahora, ¿cuánto es? Aquí tenemos términos semejantes, miren. Longitud 2, longitud 2. Lo que tenemos que hacer es sumar 1 más 4 es igual a 5. Longitud 2 igual a 400. 800 para 5 después. Exacto. Y luego hago longitud 2 igual. Siempre lo que hago es, le divido 400, aquí le voy a hacer paso por paso aquí. 400 dividido para el que está al lado de la longitud 2, que es 5. Entonces, la longitud 2 va a tener un valor de... ¿Cuánto les salió a ustedes? 80. Ya, ponen ustedes en la calculadora. 400, perdonen. 400 dividido para 5. Perfecto, es 80. 80 que papas, ventanas, cilindros de gas, camas, colchones, ¿qué será? 80 centímetros, perfecto. Es 80 centímetros. Así claro. Y ya tenemos la longitud 2. Y vamos a sacar entonces la longitud 1. ¿Cómo yo le saco la longitud 1 en cambio? La longitud 1 le saco. Si ya sé que toda la cuerda mide 100 centímetros,
Entonces le voy a restar los 80 que ya saqué de la longitud 2. Y voy a tener que la longitud 1 es igual a 20 centímetros. Y ya está. Y ya está el ejercicio que teníamos que hacer. Obviamente ustedes tienen otra razón, pero el procedimiento es el mismo, solo que aquí cambia, creo que en el ejercicio está 1 a 3. Entonces aquí solo le cambian por el 3 y le hacen el mismo procedimiento. Si se dan cuenta, no es largo, lo único que tenemos que entender es cómo poner cada una de las cositas que me representa para mí una razón. La razón es una longitud de cambio, miren. Yo puedo leer de dos formas. La longitud 2, miren lo que estoy poniendo en la pizarra. La longitud 2 es 4 veces la longitud 1, ¿ya? Y voy a ver, la longitud 80, la longitud 20. Eso no es 4 veces la longitud 1, ¿sí? Porque si yo le multiplico al 20 por 4 me va a dar 80. Quiere decir que es 4 veces más grande que esta. Y cumple con la razón que tenemos, ¿ya? La longitud 2 es 4 veces la longitud 1. Es 4 veces más grande. Y efectivamente, si este es 20, 20 por 4 tiene que ser 80. Entonces cumplió con la característica, ¿ya? Digamos 4 kilómetros. Entonces ahí se va a encontrar. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir esto. Profe, pero no íbamos a ver con los triángulos. Profe, Sí, ajá. Y les voy a presentar lo que son las proporciones. Ya vimos lo que era una razón. La razón, nosotros dijimos que era Dígame. En lo que había hecho anteriormente, yo le saco el 5. ¿Mandé? Ah, ¿de dónde le saqué al 5? De aquí, miren, niños. Claro, pregúntenme nomás. Ustedes saben que me pueden preguntar todo lo que ustedes no entiendan. De aquí, mire, Maite. Como la longitud 2 es semejante, ¿se acuerdan que yo cuando les estaba enseñando álgebra decía que cuando los términos son iguales o tienen las mismas letras se suman? Entonces, eso mismo hago, mire. 1 más 4, ¿cuánto es 1 más 4? 5. 5. Por eso. Y le mantengo la letra de la que estaba sumando, que en este caso es L2. ¿Ya? Por eso se le sale. Ejercicio está así. Sí, en el ejercicio 15 tiene que hacer algo similar a lo que les di. Ya les voy a mandar con la tutora el link de esta clase para que ustedes puedan ver. Solo le van reemplazando los datos que hay en el ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos con el ejercicio que les estaba mostrando. Ahora, vamos a ver lo que son las proporciones. En cambio, las proporciones es la igualdad entre dos razones. Si nosotros ya entendimos que es una razón, vamos a entender lo que es una proporción. ¿Y cómo se lee? Miren, una proporción se lee A es a B como C es a D. Y si tenemos otra nomenclatura aparte de esto, lo que nosotros hacemos es A, 2 puntitos B, 4 puntitos C, 2 puntitos B. Esto también se lee A es a B como C es a D. Bueno, aquí me he equivocado, he puesto B de nuevo, pero es D, ¿ya? Como C es a D, ¿ya? Aquí tenemos que entender esto. Ahora, siempre las proporciones me relacionan dos formas. Por ejemplo, miren, puede ser la longitud o el volumen o la cantidad de pintura que hay en un tarro y la cantidad de pinturas que hay en el otro tarro. O puede ser, por ejemplo, cuán grande es el tarro o cuánta pintura tiene regada, puede ser. Entonces, nosotros siempre vemos en las proporciones la igualdad entre dos o más razones, pero siempre sacadas o contextualizadas o teniendo en consideración el ejercicio que nos están diciendo. Es lo único que tenemos que saber, porque si ya entendimos que eran las razones, que es una división entre dos cantidades, las proporciones va a ser la igualdad entre dos razones. Y miren, vamos a ver los ejemplos que tenemos para la clase del día de hoy. Y con esto ya damos por finalizada la clase. Aquí, vamos a ver lo que son las proporciones, las razones y todo lo demás. Voy a cambiar de hoja. Y miren que aquí ya tenemos unos triángulos como los que tienen ustedes en el ejercicio.
Nos dice, encontrar la razón que hay entre los dos triángulos. ¿Cómo yo hago eso? Pues es prácticamente lo que yo he venido haciendo todo este tiempo. Siempre tomo dos lados. Por ejemplo, miren, AC, AB y CD. Obviamente tenemos que tener en consideración que se parezcan en algo estos triángulos. Están dibujados de la misma forma. Miren, aquí incluso nos dicen que son un poco congruentes o semejantes y tienen esta parte de aquí, ¿ya? Miren, el triángulo en amarillo y el triángulo en azul. Esos son semejantes, se parecen uno con el otro. Entonces, ¿cómo yo saco la razón que hay entre los dos triángulos? Voy a hacer esto. Voy a poner la razón. Ya no solo voy a trabajar con un triángulo, sino voy a trabajar con dos. Y miren, digo, 6, voy a tomar el lado BC. Y tenemos que ser ordenados. BC dividido para voy a dividirle para este valor de aquí, para el AB, que es de 10. Ahora, como yo primero le puse S de aquí, este lado de aquí del triángulo, entonces también primero tengo que tomarle este lado de acá. Miren, F de sobre, y luego le tomé como la base. Entonces la base tiene que ser esta también, miren. D, E. Tenemos que ser ordenaditos, ¿ya? Primero le puse este lado y luego la base. Entonces en el otro también le voy a poner la base, perdón, el lado y la base. ¿Ya? Preguntas, niños. Pero, ¿y si cogíamos el 8 o teníamos que coger obligatoriamente el 8? ¿Qué pasa si es que ustedes hubieran escogido el 8, por ejemplo? Entonces ustedes ponen otra vez, voy a poner una razón acá. La razón, si ustedes le ponen primero el BC, pongámosle lo que nos dice el señor Jara. Le pongo CB porque no siempre es algo relativo o algo estrictamente. Y ahora, ¿qué lado de estos dos quiere escoger usted, Nicole? ¿Cuáles? Ya Matías escogió primero el 8. Ahora, ¿cuál escoge usted? ¿El 6 o el 10? El 10. Ya, entonces sobre AB, sobre la base. Entonces, esto tiene que ser igual a la otra razón de aquí. Primero escogimos el 8, entonces primero escogemos el 4 o el segmento FE. Primero le voy a poner en letras para luego ponerle en números. Y luego Nicole escogió la base, entonces también le voy a escoger aquí la base, que es de E. ¿Ya? Y ahora sí le voy a ir reemplazando. No importa, niños. Aquí ustedes pueden coger cualquier lado, pero que sea siempre los mismos y de la misma manera. Si primero le tomé este, en el otro triángulo también le tengo que tomar primero este. Y luego le tomé la base, entonces en el otro triángulo también le tomo la base. ¿Ya? Ahora le voy a reemplazar. BC, en este caso es... Aquí SA, me he equivocado, ¿sí ven? Aquí voy a borrar porque no es el segmento BC del que escogí, es el segmento CA. Ya, primero el CA, que es 6, dividido para el segmento AB, que es 10. Esto tiene que ser igual a FD, que es 3, dividido para DE, que es 5. Y vamos a ver si es que sale o no sale la razón. Vamos a calcularlo. Hagan en la calculadora 6 dividido para 10. ¿Cuánto le sale en la calculadora 6 dividido para 10? 1,6666666. Ya, muy bien. Gracias, Maite. 1,666. ¿Seguras? ¿Seguros, perdón? No creo que es 1,666. 0,6. No, profe, sí es 1,6. 6 dividido para 10, 1,6. No creo, niños. Sí. Y 3 dividido para 5 es Usted está poniendo 10 dividido para 6, pero es 6 dividido para 10. Ah, no, sí, ceros. Ya ven.
Ya, ahí tienen que ser igualitos como están. Y Y pónganle, y ahora pónganle en la calculadora 3 dividido 0,6. para 5. Exacto, me Cero. sale 0,6, lo que dice 0,6. Maite. 0,6. ¿Sí se dan cuenta que es lo mismo? Aunque yo coja cualquier letra, cualquier valor, siempre me va a salir lo mismo. En este caso, miren, 0,6, 0,6. Esa es una de las razones que hay entre esos dos triángulos, ¿ya? De esos dos triángulos, ¿ya? Que este triángulo es 0,6 veces más grande que este. Ahora, veamos acá, ¿qué pasa si es que nosotros le escogimos primero esta parte de aquí? Sería 8 dividido para 10, porque miren, CB dividido para AB, igual a 0,8. FE 4 dividido para 4. DE, que es 5. Hagamos eso en la calculadora. ¿Cuánto es 8 dividido para 10? 0,8. 0,8. ¿Y cuánto es 4 dividido para 5? 0,8. Exacto, 0,8. Miren que nos tiene que salir cualquier valor. ¿Qué pasa si es que nosotros escogimos estos dos triángulos? Ah, entonces la razón es de 0,8. En este caso sería de la razón 8 veces, este es 0,8 veces más grande que este, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ¿Y esa sería la respuesta? exacto, esa solo sería la respuesta, cualquiera de las dos que tenemos. ¿Ambos o solo uno? No, solo uno, con el que escojan uno ya no importa, ¿sí? Entonces, para Porque es una misma medida. Exacto, vamos a aplicarlos estos ejercicios contextualizados. Miren lo que nos dice, calcular el valor de la altura del edificio. Y decimos, ¿y ahora cómo calculo la altura del edificio? Uno podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, pero si se dan cuenta aquí la hipotenusa no hay. Entonces, ¿y ahora cómo calculamos? Y veo, miren, un triángulo pequeñito, un triángulo grande. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ah, lo que yo voy a hacer es hacer lo siguiente. Voy a hacer la semejanza, voy a hacer la semejanza entre estos dos triángulos. Y le voy a decir, voy a sacar la razón que hay. Y le pongo h, voy a tomarle primero la altura de esto. Miren, le pongo h sobre esto que es 9. Entonces, esto va a ser igual a la otra razón de estos dos. Miren esto. Va a ser igual. Si primero le cogí la vertical, aquí también tengo que tomarle la vertical. 1,6 dividido para, luego le tomo la vertical. Ah, entonces aquí también, entonces le voy a tomar la vertical. Dividido para 2. ¿Sí, niños? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Este 9 se va a la parte de arriba, de acá. Y me va a quedar h es igual a 1,6 por 9 dividido para 2. Eso ustedes hagan en sus calculadoras, por favor. Eso hagan en sus calculadoras y díganme Profe, cuál esa sería. parte no entendí de la flechita que le puso al 9. Ah, miren, en este caso, ¿por qué le puse a la flechita del 9? Porque nosotros solo tenemos que encontrar el valor de h, ¿no es cierto? Y vemos que el h está acompañado con el 9, que está en el denominador. 7,2. Ya, muchas gracias. Ahora, este 9, como no puede estar junto al h porque solo queremos encontrar el valor de h, lo que está abajo, pasa a esta parte de arriba, ¿ya? Es como los ejercicios anteriores, miren, les presento los ejercicios anteriores. Espérenme un segundo. Miren, los ejercicios anteriores que hay. Si se dan cuenta que yo les hacía, miren, denominador al numerador y denominador al numerador. ¿Sí ves, señor Matías? Aquí también estoy haciendo lo mismo. Denominador al numerador, pero este ya no le cambio acá porque igual va a seguir acompañada la h, pero yo quiero que la h quede solita. Entonces solo a este 9 le paso acá, ¿ya? Y me va a quedar solo h. Y por lo tanto me dijeron que era 7,2, ¿no es cierto?
7,2 metros. Y ya está la respuesta como tal. 7,2 metros. Y ya está, chicos. Si se dan cuenta, eso es lo único que tenemos que hacer. Para que quede más consolidado, les tengo otro ejercicio. Miren lo que nos dice. Calcula la altura del cono. Eso nos está pidiendo que calculemos. Miren, todo esto. Les voy a señalar. Esto es lo que nos piden que calculemos. H pongamos como la altura del cono. Y nos dan estos datos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, niños? Dice H igual a 5. Mande, pero H, si se da cuenta, es hasta aquí. Pongámosle entonces otro valor para que no nos equivoquemos. Pongámosle, en vez de H, pongámosle A. ¿Ya? Pongámosle A, entonces, como altura de esta. ¿Ya? Entonces, miren que nosotros queremos encontrar la altura, que es se mide desde aquí hasta acá. Siempre es la altura de un cono, se mide de esa forma. Ahora, ¿qué hacemos? Miren, niños, lo que tenemos que hacer es, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a poner A, que es toda esta parte grande, dividido para el radio, que tiene de 7 centímetros, miren, igual a, como ya le hice esto, estoy tomando en consideración este triángulo grandote. Ahora voy a tomar el triángulo del color medio rosado y le hago de la misma forma. Primero le puse el vertical, entonces aquí también va primero el vertical, que es 5. Dividido para el horizontal, que en este caso el horizontal dice que mide 4. Y ya está, niños, miren, una igualdad que pude poner. Ya hay que encontrar. Sí, exacto. Esa es la altura de la que nos están pidiendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? 7 arriba. Exacto, este 7 se Ah, va a la ya. parte de acá. Y hago esa parte de ahí. A es igual a 5 por 7 dividido para 4. Y voy a saber cuánto vale la altura del cono. Hagámosle esto en la calculadora. 8,75. 8,75 centímetros. Y ya está. Si ven en qué me ayuda las razones, en que yo puedo hacer la razón entre la altura y la base del triángulo grande e igualarle a la razón de la altura y de la base del triángulo pequeño. ¿Sí ven? Grande, pequeño. Y ya está, niños. Eso es todo el ejercicio, es todo lo que tienen que hacer. Ahora, cabe recalcar que ustedes tienen como una especie de silla, como una especie de un mueble que tiene algunos niveles. Lo único que tienen que ir es reemplazando los datos que nos están dando. Por ejemplo, en el ejercicio nos dan AB es igual a 5, ahí todos. Entonces, únicamente vamos poniéndole para saber cuál es la razón que existe entre ellos, ¿ya? Y nada más, es solo un reemplazo de datos como tal. Aquí nomás tenemos que hacer unos calculitos así medio pequeños, pero siempre tomando en consideración lo mismo. Si primero hago vertical y luego horizontal, aquí en el triángulo chiquito también hago primero vertical y luego horizontal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que yo no hubiera querido tomar ese horizontal y ese vertical? Podría ser de otra forma muy diferente, pero siempre veamos que sean semejantes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a hacer rápidamente aquí. ¿Qué pasa si es que digo, no, yo quiero primero tomarle el vertical, que es 7, perdón, el horizontal, que es 7, y dividirle para el vertical, que es A? Mire, dividirle para el vertical. Ahora le estoy haciendo de otra forma. Primero le tomo el horizontal y luego le tomo el vertical. Le voy a igualar a la otra razón del otro triángulo más chiquito. Y como aquí le tomé primero horizontal, entonces aquí también horizontal. 4. Y luego le tomé el vertical en este caso vale 5. Aquí sí tengo que hacer lo siguiente, miren, niños. Este se va acá y este se va acá. Aquí sí tengo que hacer esto porque aquí, como vemos, hay denominadores y las A se quedan como tal. Cuando tengamos algo como esto, entonces le pongo 7 por 5 es igual a 4 veces A.
Y tengo 4A igual a, ¿cuánto es 7 por 5? 35, ¿no es cierto? ¿Y cómo le hacíamos el valor de A? Ah, ustedes ya aprendieron que cuando un valor está al ladito junto al valor, entonces ese le dividimos para el número que hay. 35 dividido para 4. Por lo tanto, A, ¿cuánto es 35 dividido para 4? 8,75 centímetros, ¿no es cierto? Y le sale lo mismo. Ya, para que vean Pero yo que creo que es más sencillo el otro de allá. el de acá, ¿no es cierto? Siempre es mejor Sí. ponerle al que está, el de la incógnita en el numerador para que no tengamos que hacer algo así, ¿sí? Pero eso les digo, se refiere específicamente a esto, poner en cualquier valor que ustedes quieran, pero de la misma forma. Si primero pongo el horizontal y luego el vertical, le igualo al otro horizontal y al vertical.